Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. Me da gusto poder saludarles nuevamente a través de este medio de comunicación por el cual podemos tener contacto los unos con los otros. Que el Señor les bendiga, que sea un día pues lleno de gozo y de felicidad también. En medio de toda esta situación tenemos que seguir teniendo esperanza, seguir teniendo confianza y fe, sobre todo en el Señor, en Dios. Y hoy queremos continuar estudiando la bendita, inerrante, perfecta y gloriosa palabra de Dios. Así que yo espero que estés ahí en tu casa ya listo, con un cafecito por ahí, un panecito, ¿verdad? Ya casi las 9 de la mañana. Y bueno, pues yo creo que es un buen tiempo para poder meditar juntos en la palabra de Dios. Vamos a ir al Señor en oración, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos guíe, que nos instruya, que sea Él el que nos dirija a hacer lo correcto cada día, cada momento. Amado Dios y Padre, te agradecemos por este día tan hermoso. Gracias por la vida, gracias por darnos la bendición de despertar de un día más, de poder, Señor, saber que tú sigues siendo Dios. Padre, queremos conocerte más y más, queremos estudiar tu palabra, queremos que tú nos hables, que tú nos guíes, Señor. Y de igual manera, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento para poder creer en ti como nuestro único Señor y Salvador. Bendice a cada una de las personas que estarán conectadas en esta mañana, bendice sus familias, sus matrimonios, Señor. Que tú traigas paz en cada uno de los corazones. De igual manera, perdónanos, Señor, nuestras faltas, perdónanos nuestras iniquidades, perdónanos, Señor, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, cuando no creemos y confiamos en ti solamente. Gracias porque sigues teniendo compasión en nosotros y sigues buscándonos para mantener una unidad, una relación juntamente contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias y recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Así que muy buenos días y pues vamos a ir a la bendita palabra de Dios. Y continuamos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Ya estudiamos en dos partes la oración de Jesús. Recuerda que esta es una oración íntima entre Jesús y el Padre Celestial. Y esa debe ser la oración íntima entre el creyente y su Padre Celestial. Al igual que Jesús, nosotros debemos estar buscando la voluntad de Dios, estar orando constantemente, entregando nuestras vidas al Señor, clamando al Señor. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y qué maravilloso es saber que Dios escucha nuestra oración. Y nuestra alma debe de estar necesitada de Dios y debe de estar agradecida con Dios todo el tiempo por sus maravillas, porque Él ha sido bueno con nosotros. Así que ya estudiamos del versículo 1 al 5, la primera parte, y la segunda parte también del versículo 6 al 19, acerca de la oración del Señor Jesucristo. Y vimos rápidamente que Jesús en la primera parte ora que Él pueda hacer la voluntad del Padre. Él quería hacer la voluntad del Padre y que a través de esa voluntad el Padre fuese glorificado. Y así de igual manera nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad del Padre. Hágase en mí tu voluntad, Señor, y eso trae gloria al Padre Celestial en nuestras vidas y principalmente todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Aún compartir esta palabra no es mi palabra, es la palabra de Dios y es para la gloria de Dios. De igual manera, Jesús oraba en el versículo 6 al 19, Él oraba por sus apóstoles, Él oraba por los suyos, dice. Él oraba que ellos fuesen uno en la palabra de Dios. Dice ahí en el verso, bueno, vamos a ver, el verso 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sí? Entonces dice, porque las palabras que me diste
les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahí está, ellos creyeron en él por la palabra y ellos entonces pues eran salvos, principalmente los 11. Sabemos que había uno que era hijo de perdición y que no tendría salvación, y ese era Judas. Entonces el Señor dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, verso 9, porque tuyos son. Y ahí el Señor Jesucristo empieza a orar por los suyos, por los apóstoles, por esos 12 que él tenía, ¿verdad? Principalmente los que habían creído en él, que fueron 11. Había uno excluido. Siempre hay alguien que es excluido, que solamente está ocupando un lugar, pero que no ha entregado su vida en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Entonces el Señor estaba orando por ellos, y una de las cosas que él oraba, dice que sean uno, que haya unidad en ellos, que permanezcan unidos entre sí juntamente con el Padre. Eclesiastés 4:12 dice que cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Entonces ellos tenían que permanecer unidos al Señor para que pudieran caminar en la voluntad del Padre Celestial. Dice ahí el verso 11, dice: para que sean uno así como nosotros. Y ahí en el verso 12 ahora, en el verso 13, de igual manera Jesús oraba para que el gozo de él sea cumplido en sí mismo, en ellos, que tengan gozo, que tengan paz, que tengan esperanza, pero sobre todo en el Señor. Romanos capítulo 8, verso 37 en adelante, dice que ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Si hay gozo, si hay esperanza en el Señor, nada nos debe separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada absolutamente nos debe separar de confiar en Dios. Que esta leve tribulación, que esta pandemia no sea un motivo para volver atrás, para dejar de confiar en el Señor, sino al contrario, que confiemos más y más en Él. Y de eso se trata toda esta persecución, todo esto que estamos pasando, toda esta pandemia, que confiemos más y más en Él. Él es nuestra esperanza y en Él está depositada. Es más, nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, está en los cielos. Entonces Jesús oraba por ellos, y ahora para que ellos sean uno, y para que ellos tuvieran el gozo del Señor en ellos, ellos debían, dice ahí el verso 17, santifícalos. Ellos debían santificarse. Ellos debían de separarse constantemente para Dios. Ellos ya habían sido separados para Dios, puesto que el Señor, cuando nos llama a la salvación, Él nos ha separado para Él. Y ahora hay una santificación que nosotros tenemos que llevar constantemente. Y hay una santificación, dijimos, posicional. Yo ya soy santo, ya soy separado para Dios. Pero ahora hay una santificación progresiva. Y por eso el Señor dice ahí en el verso 17, santifícalos. Y esa santificación que es diaria y constante, dice, es en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única manera de que la iglesia de Cristo sea santificada, sea separada, sea renovada mentalmente, todo su ser, es en la palabra de Dios. Es la única que nos va a mostrar cómo debemos vivir realmente para la gloria de Dios. De otra manera la iglesia no puede ser santificada, y una iglesia que no se santifica, un creyente que no se santifica, una persona que dice que ha tenido un encuentro con Cristo y que no tiene hambre y sed por la palabra, y que no tiene hambre y sed por vivir como Él vivió en esta tierra, entonces no puede llamarse hijo de Dios ni puede llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 15 que nosotros ahora somos pequeños Cristos en esta tierra. Y mi responsabilidad es vivir como Cristo, porque yo he sido separado para Dios, he sido llamado a ser santo en toda mi manera de vivir, porque ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice su palabra. Así que debemos de santificarnos. Esa es una santificación progresiva, constante. Yo muero para que Cristo viva en mí, ya no vivo yo. Porque de modo que si alguna persona está en Cristo, según Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, tus deseos tienen que ser nuevos, y tu deseo tiene que ser amar a Dios, conocer a Dios y vivir como Dios a través del Señor Jesucristo. Y eso solamente lo vemos a través de la palabra de Dios. No hay otra manera en que tú te santifiques, si no es conociéndolo.
Cuando tú lo conoces, deseas ser como Él, vivir como Él y actuar como Él. Y que Dios nos perdone, ¿verdad? Porque constantemente vivimos más como el mundo que como Dios y como Jesús vivió en esta tierra. Pero ahora entramos a la tercera parte de la oración de Jesús. Y vamos a ver ahora por quién va a orar Jesús. Jesús oraba por la voluntad del Padre, Jesús oraba por sus discípulos, pero ahora dice aquí en el verso 20, hablando de la oración de Jesús, y acuérdate que la oración es simplemente la relación íntima entre el creyente y el Padre Celestial. Mas no ruego, dice el Señor, solamente por estos. ¿Y cuáles estos? Los apóstoles, ¿verdad? Es por lo que estaba orando Jesús. Ahora recuerda que Jesús, número 1, ya estaba a punto de ir a la cruz. Esta fue la oración culminante y final del Señor Jesucristo. Por eso les decía yo la semana pasada, en el estudio, en la enseñanza, que si tú estuvieras ya a punto de pasar por ese valle de sombra, como lo llama el Salmo 23, ya de dejar este mundo, ¿cuál sería tu oración final, culminante como creyente? Yo creo que debe de ser como Jesús. Padre, que mi vida haya servido para algo, que mi vida haya cumplido tu propósito, te haya glorificado aquí en la tierra. Y número 2, orar por los suyos, por su familia, orar por los que le rodean, por las personas que le aman. Jesús oró por los suyos. Y yo creo que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer día con día, orar por los nuestros, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestros familiares, orar por los nuestros, que conozcan al Señor, que tengan un encuentro con Cristo, que vivan como Cristo, que glorifiquen a Cristo y sobre todo que se santifiquen día con día a través de su palabra. Entonces dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjate qué hermoso. Jesús está orando ahora ya no por los apóstoles, ya no por los 12, ya por ellos ya intercedió. Ahora Jesús está haciendo una oración sacerdotal delante del Padre Celestial por ti y por mí. Principalmente por los que han de creer en Él por la palabra. Fíjate qué hermoso que alguien esté orando por ti. Eso es maravilloso. Que alguien antes de ir a la cruz, de ser sacrificado como Jesús, que iba a morir en una cruz, que iba a ser maltratado, humillado, abandonado, bofeteado, escupido, rechazado, azotado, en su último momento al Padre, Él estaba orando por ti y por mí, por los que habían de creer en Él. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 dice que él oraba por los suyos. Pablo dice en Romanos capítulo 10, ahí dice en el verso 1, hermanos, hablándole a la iglesia en Roma, ciertamente dice el anhelo de mi corazón, dice, y ese debe ser el anhelo de cada cristiano. El anhelo de mi corazón y mi oración, mi ruego, mi súplica a Dios por Israel, por su nación, es para salvación. Eso es lo que anhelaba Pablo. Lo mismo que Jesús. Que su pueblo, ¿verdad? Que los suyos conocieran verdaderamente que Jesús era el Mesías prometido, pues recordemos que la nación de Israel habían rechazado a Jesús como el Mesías. Aunque cuando tuvo la entrada triunfal a Jerusalén, muchos lo proclamaron rey de los judíos y la multitud de gente ahí iba y tendían sus mantos, sus ramas, pero después vemos que a la hora de juzgarlo, lo rechazaron. Ellos mismos lo entregaron. Entonces ahí vemos claramente que el anhelo de Jesús y el anhelo del apóstol Pablo y el anhelo de los apóstoles también incluso era orar por los suyos, que los suyos fuesen salvos, que los suyos conocieran a Jesús verdaderamente. Y Jesús aquí está orando que nosotros, los que no pertenecíamos al pueblo de Dios, los que éramos excluidos del pueblo de Dios, lo conociéramos y lo conociéramos
como nuestro único Señor de nuestras vidas. Que Él fuera el Rey de nuestras vidas, que el reino de Dios se estableciera en nosotros. Por eso Jesús, cuando vino y inició su ministerio terrenal, Él predicaba y decía en Mateo capítulo 4, verso 17, arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Y que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ese reino, ese rey, era Jesús mismo, el Hijo de Dios, quien vino a establecerse para ser Rey de nuestras vidas. Y ahora nosotros podemos decir que pertenecemos a ese reino celestial, a ese reino eterno, a ese reino glorioso, gracias a la fe y a nuestro arrepentimiento, solamente en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, Hechos 4:12, en el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo hombre. Entonces dice la palabra de Dios, no ruego solamente por estos, dice, no, sino también, ¿verdad?, por los que han de creer en mí, en Jesús. Por eso decía, en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, dice, si no es por Él. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el único, dice Timoteo 2:5, el único intercesor entre Dios y los hombres. No es María, no es el pastor, no es el sacerdote. No. Es Jesús. Abogado tenemos para con el Padre. Él es el único que intercede por nosotros, amigos, hermanos. No hay nadie más. Si tu confianza está fuera de la voluntad de Dios, fuera de creer solamente en Jesús como tu único mediador e intercesor y salvador, déjame decirte que tu fe, dice la Biblia, es una fe demoníaca. Porque es una fe fuera de la voluntad de Dios. En Santiago capítulo 3, la Escritura dice claramente, dice ahí Santiago capítulo 3, y lo vemos ahí claramente en las Escrituras. Dice Santiago capítulo 3, verso 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, Dios es uno nada más. Y el diablo también creía que Dios es uno. Y lo vamos a ver. También los demonios creen y tiemblan. Así que si mi fe no es solamente en la persona de Jesús, y no es a través de sus parámetros en arrepentimiento y fe, confesión de pecados y darle la espalda al mundo, nuestra fe puede ser una fe demoníaca. Y no verdaderamente una fe genuina y sincera delante de Dios. Y debemos de analizar esa parte, debemos pensar y meditar en quién está nuestra fe. Así que debe quedar claro que no es ningún santo, ninguna imagen que pueda recibir la gloria de los hombres, sino es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se hizo carne para habitar entre los hombres, vivir como un verdadero Hijo de Dios, y glorificar al Padre con la obra de salvación. Así que ese es la única verdad para salvar nuestras vidas de una condenación eterna. Dice entonces que no ruega solamente por ellos, ¿verdad?, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, dice, en Jesús, por la palabra ¿de quién? De ellos, de los apóstoles. Esa palabra viva que era Jesús mismo. Ahora Jesús ya no iba a estar, Jesús iba a regresar, iba a ascender a los cielos. Lo vemos en Hechos capítulo 1 del verso 9 en adelante, después de que Él resucita de entre los muertos. Camina 40 días explicándoles a ellos acerca de todos los acontecimientos, pero después Él asciende nuevamente al cielo, a su trono, a donde Él estaba antes de venir a esta tierra, y entonces nosotros podemos ahora, dice, predicar la palabra. Ahora los apóstoles tenían una gran encomienda, una gran tarea, y esa era predicar la palabra de Dios. Por la palabra de ellos. Jesús está hablando la palabra que los apóstoles iban a predicar, que era acerca de la persona del Señor Jesucristo. No iban a hablar de otra persona, no iban a hablar ni de su propia persona de ellos, sino de la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que predicamos y lo que hablamos constantemente nosotros, acerca de la persona de Cristo. Cuando alguien predica acerca de sí, está hablando blasfemia, mentira. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la obra de redención en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
No es un evangelio de prosperidad, ni de evangelio satánico, o un evangelio fuera de la voluntad de Dios, adulterado. No, no. Es el evangelio de Cristo. Nada más. ¿Sí? La obra, muerte y sepultura de resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Y lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 3. Ahí está plasmado. Pero ahora dice por la palabra de ellos. Ellos tenían la tarea de predicar. Y eso lo vemos en Hechos. Lo encontramos ahí en el libro de Hechos. Y vemos cómo ellos entendieron bien después, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos, entendieron verdaderamente el propósito de Dios en sus vidas. Dios te ha salvado para glorificarlo, para adorarlo, el que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Pero ahora ellos entendían que tenían una gran tarea, una gran comisión. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero testigo de qué? Testigo de Jesús, testigo de la palabra de Dios. Y ahora en Hechos capítulo 2 vemos a un Pedro y a los apóstoles que predican la palabra, se levantan, viene el Espíritu Santo sobre ellos, estaban ahí en el aposento alto orando, dice la palabra de Dios, estaban orando todos ahí, dice, en el aposento alto. Dice en el verso 13: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfaeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y aún con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estaban ahí unánimes orando. Fíjate, hasta María, la madre de Jesús, necesitaba orar, necesitaba clamar al Señor, y ahí estaba con los apóstoles orando. Entonces, ¿verdad? De repente viene un estruendo en el capítulo 2 ahora, y el Espíritu Santo desciende de los cielos y empieza a darles el don de la evangelización, de la predicación de la palabra, y ellos salen con denuedo y predican el evangelio. Y después de que Pedro predica el evangelio, predica acerca de Cristo. No predicó a otro, predicó a Cristo, lo que está diciendo Juan capítulo 17, verso 20. No ruego solamente por esto, sino los que han de creer en mí, dice Jesús, por la palabra de ¿quién? De los apóstoles. Y hoy en día a través de los predicadores, de los pastores, de los maestros, evangelistas y de todo creyente que predica la palabra de Dios. Los que han de creer en mí. Entonces Pedro se levanta y empieza a predicar. Dice ahí, y entonces dice, estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, están borrachos, decían. Pues era temprano. Entonces Pedro, ahí está, Pedro el líder, el que Jesús había escogido primeramente para llevar el evangelio. Dice, poniéndose en pie con los 11, ahí está, por eso los que han de creer en mi nombre, por ellos, los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Deben enseñar, predicar el mensaje de salvación. Y ahora Pedro continúa predicando, y usted puede leer todo Hechos capítulo 2. En otro momento lo podemos enseñar. Y dice que entonces, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David fue sepultado, ahí está su tumba. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, de la ascendencia de David, por eso cuando el ángel Gabriel fue a María le dijo:
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Esa era una promesa que Dios le había hecho a David, que su trono sería perpetuo, sería eterno por la eternidad, y ese trono lo ocuparía Jesús, el Hijo de Dios. El único que es eterno. No era Salomón, no eran los hijos de Salomón, ni Jeroboam, ni Roboam, ninguno de sus hijos, sino era Jesús el que ocuparía el trono de David, su padre. Entonces dice, sentado en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, porque Jesús resucitó de entre los muertos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está, ahora Él es Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mensaje de salvación que los apóstoles predicaban debía de ser para confrontar a la humanidad en ese momento, a los que estaban ahí en Jerusalén, acerca de su pecado, acerca del rechazo de Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y ese mensaje de salvación les trajo, dice, se compungieron de corazón, entendieron su condición espiritual, entendieron su pecado tan grande delante de Dios, y ahora ese pecado trajo una conversión. Ellos buscaron abandonar, rechazaron su vida vieja, su pecado, y se volvieron a Dios. Y por eso dice ahí, arrepentíos y convertíos, dar la espalda, rechazar el pecado. Y se volvieron a Dios. Y lo vemos porque las Escrituras dicen claramente, así que los que recibieron su palabra, y se acuerdan lo que decía Juan capítulo 17, verso 20, no ruego por esto, sino por los que han de creer en mí, dice, por la palabra de ellos. Y ahí está, miren. Así que los que recibieron su palabra, los que creyeron en Jesús, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué maravilloso! Y perseveraban en la oración, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es un cambio de vida, un cambio de conversión. Eso verdaderamente es un estilo de vida cristocéntrico, centrado en Cristo. Por eso yo rechazo rotundamente, y lo digo abiertamente, el decirle a las personas, repite una oración. Es tan fácil recibir a Jesús en tu corazón. Jesús no quiere que tú lo recibas en tu corazón totalmente, porque Él quiere primero hacer una obra en ti de conversión para cambiar tu corazón. Tu corazón está podrido sin Cristo. Este corazón es de piedra, dice el Señor, pero Él empieza a hacer una regeneración, y entonces Él empieza a formar en nosotros un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón amoroso. Y entonces cuando Él hace eso por medio de la regeneración de la palabra, entonces nosotros vamos a dar un cambio de vida, y entonces vamos a ser diferentes, y la gente va a ver en ti un cambio, va a ver lo que vemos aquí en el libro de los Hechos realmente. Los que han de creer por la palabra de ellos. Pero cuando tú le dices a la persona, pues mira, repite una oración, Dios te ama, Dios quiere ser tu salvador, y si tú repites una oración, te vas a ir al cielo. Y la gente no fue confrontada con su pecado, la gente no entendió, la gente no supo lo que hizo, a veces se bautizan sin entender, y por eso en las iglesias bautizamos 5, 10, 20, pero no los vemos más en la iglesia, no los vemos sirviendo, no los vemos fieles, no los vemos orando, no los vemos teniendo hambre, no los vemos teniendo deseo de las cosas de Dios, simplemente porque no entendieron lo que hicieron, porque no hubo una regeneración en ellos. Tiene que haber una transformación. Si no lo hay, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Así que no es bíblico repetir oración. ¿Es bíblico entregar tu vida a Jesús? Sí.
pero en arrepentimiento y fe, sinceramente, y que tu vida empiece a crecer y a dar cambios en el Señor. Vemos ahí entonces claramente las escrituras cómo se añadían a la iglesia constantemente en arrepentimiento y fe. De otra manera, hermanos, no puede ser. Nuevamente Pedro en el capítulo 3 vuelve a predicar el evangelio. Pedro y Juan van ahí al templo y dice que estaba un paralítico, y entonces ellos le dijeron, pues no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, y lo que tenemos es la palabra de Dios, que es más valiosa que el oro y que la plata y que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque todo pasará. Mi palabra, dice el Señor, nunca pasará. Y entonces ellos le predicaron el evangelio. El paralítico se para, entra al templo glorificando a Dios, y los fariseos y saduceos y los que estaban ahí, que siempre estaban buscando acusar de algo a Jesús, pudieron ver las maravillas de Dios, pero no creían. Entonces los detuvieron, los acusaron, los llevaron ahí a juicio, y entonces, pero dice ahí la palabra que esa palabra que ellos predicaron, esa palabra que Pedro vuelve a predicar ahora, ahí afuera del templo, ahí en el templo, entonces dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ahí está, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Pues sin resurrección no hay esperanza. ¿Cómo querían ellos que callaran acerca de la resurrección si es nuestra esperanza de fe? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Ahí está la palabra por medio de ellos acerca de la persona de Jesús. Y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! 5,000. Y eso eran varones nada más, sin contar las mujeres. Entonces imagínate, 5,000 más 3,000 ya son 8,000, más la cantidad de mujeres y jóvenes que pudieron haber creído verdaderamente en Jesús. Era una tremenda cantidad ya de todos. Y entonces vemos que verdaderamente se está cumpliendo, nuevamente regresando a nuestro capítulo principal, Hechos, Juan capítulo 17. Así que dice el Señor, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ya lo vemos cumplido, ¿verdad? Se hace una realidad en Hechos capítulo 2. Los apóstoles predican el evangelio, las buenas nuevas de salvación acerca de Jesús, y dice que hubo salvación y sobre todo unidad. Y también estos perseveraban en unidad, unánimes los unos con los otros, para que todos, dice verso 21, sean uno. El Señor Jesús quería que todos fuéramos uno solo, un solo cuerpo, una sola fe, un solo espíritu. ¿Y en quién? En Cristo, en la persona de Cristo. Dice entonces, para que seamos uno, para que haya unidad. Una iglesia dividida, hermanos, no puede ser la iglesia de Cristo, pues Él y el Padre uno solamente fueron. Así que, hermanos, lo que debemos de estar buscando constantemente, todos líderes, esposas de líderes, en las iglesias principalmente, es la unidad, no la división. Hermanos, eso no es de Dios. Una esposa de un líder o de líderes que en lugar de buscar la unidad, el amor entre unos con otros, lo único que mostramos es rechazo, es odio, rencor. Y la iglesia de Cristo, en lugar de crecer en ese amor, hermanos, se divide. Miembros entre miembros, hermanos entre hermanos, y así a veces estamos como familias, divididos, cada cual por su propio camino, los padres, los hijos, las esposas, los esposos, y cada cual toma sus propias decisiones, pero entonces eso no puede ser unidad. Y a Dios le encanta la unidad. El Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice. Ese aceite que descendía sobre la barba, los sacerdotes, desde la tapa de su cabeza hasta la planta de sus pies, y era un aroma fragante, un aroma de bendición, y eso es lo que la iglesia necesita, un buen aroma, los unos con los otros, y eso trae bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. Entonces la iglesia debe de ser una, no dividida, hermanos, pero esa es la iglesia de Cristo, es la que
renace por medio de la palabra, no por medio de María, ni por medio de los santos, ni por medio del pastor, ni por medio, no, por la palabra de Dios. Una iglesia que nace a través de la palabra que predicaron los apóstoles, que predicó Pedro, mis hermanos. Es la iglesia que permanece cimentada en Cristo y que se edifica como iglesia viva. ¿Sí? Pedro no fue el primer papa, Pedro fue el primer mártir de la iglesia. Por predicar a Cristo, los romanos lo crucificaron. Así que imagínate cómo puede ser. ¿Cuántos papas ha visto crucificado por Roma? Al contrario, ¿verdad? Guardados ahí en el Vaticano, haciendo billetes y nada más. Eso es lo que están haciendo. Y si eso te molesta, es la realidad. No es Pedro el primer papa. Pedro fue el primer mártir de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, de la iglesia de Cristo. La iglesia no tenía nombre, mis hermanos. Era Cristo. Cristo es el principal. Cristo es el medio de salvación. Por el único medio que podemos llegar al Padre. No es por medio de las obras ni por medio de los hombres. Es por medio de Cristo. Unidad. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, ahí está Él, fue uno solo. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es como el matrimonio, hermanos. Jesús y el Padre era un matrimonio, unidad. Y así nosotros, hermanos, cuando nos unimos en matrimonios es para hacer una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu en el Señor, y que el Señor dirija todo nuestro ser, hermanos. Y entonces hay bendición, hay paz y tranquilidad en nuestras vidas, en nuestro hogar, en todo lo que hagamos, pero tiene que ser Dios el que nos dirija. La gloria que me diste yo les he dado, dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos que tener la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios tiene que ser vista. Adán y Eva tuvieron la gloria de Dios. Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, no tenían que ser vestidos con ropas como nosotros, porque la gloria de Dios los cubría. Ellos tenían que mostrar a los demás la gloria de Dios. A causa del pecado y de la desobediencia del hombre, del rechazo a Dios continuamente, la gloria de Dios fue quitada de ellos. Y cuando nosotros no cumplimos el propósito de Dios en unidad, no puede haber gloria a Dios, ni mostrar la gloria de Dios. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, ahí está, para que el mundo conozcan que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí está. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está, clarísimo, hermanos. Padre, aquellos que me has dado, nosotros hemos dado al Padre porque Dios así lo ha decidido. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Hermanos, para que veamos la gloria eterna del Padre Celestial. Él quiere que estemos con Él, hermanos, pero ¿cómo vamos a estar con Él si no estamos en unidad, si no estamos en Cristo, si no estamos perseverando, si no estamos santificándonos, si no estamos glorificando al Padre? No podemos ver la gloria de Dios, hermano. Qué maravilloso va a ser cuando nosotros veamos esa gloria de Dios como la veía Adán y Eva. Ese es el propósito de Dios, que un día veamos su gloria y lo veamos a Él cara a cara y podamos glorificarlo aún estando delante de Él, que Él sea nuestro Dios y nuestro Padre eterno. Y así lo dice Apocalipsis capítulo 21, Él será nuestro Dios y enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá llanto, ni muerte, ni tormento, no habrá nada, mis hermanos, que nos pueda separar de Cristo. Y entonces dice, Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos y veremos la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios, que al final de nuestro caminar en esta tierra, que veamos la gloria de Dios tal y como Él es. No es ir simplemente a la morada eterna, no es simplemente pasar una eternidad juntamente con Él, en mar de cristal y todo maravilloso, no, es ver la gloria de Dios. Esa gloria que Él quiso siempre que tuviera el hombre y Él, el Padre eterno. Entonces dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, dice el Señor. Y estos han conocido que tú me enviaste, porque hemos creído y porque han creído los apóstoles. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, ahí está, para que el amor con que me has amado esté en ellos
y yo en ellos. Así que nosotros tenemos una gran tarea: seguir predicando el Evangelio de Cristo, seguir hablando de Cristo, seguir mencionando que la salvación es por medio de Cristo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Las Escrituras lo dicen claramente. Juan capítulo 3 verso 16 dice ahí claramente la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él se ha dado a sí mismo para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que ahora todo aquel que entre el mundo, que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Salvación y vida eterna, para ver la gloria de Dios. Juan capítulo 5 verso 24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, y por eso decía, por medio de ellos, la palabra, y crean, y ahora lo dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que si tú crees hoy, o has creído en la palabra de Dios, tienes salvación y vida eterna, y has pasado de muerte a vida. Tú ya no estás muerto, tú estás vivo. Nosotros ya no estamos muertos, estamos vivos. El coronavirus no tiene dominio sobre nosotros, y aunque nos diera coronavirus, tenemos vida eterna. Así que el coronavirus no nos quita la vida, hermanos. Tenemos salvación y vida eterna, porque hemos creído en Él como nuestro único Señor y Salvador. Así que imagínense qué tremenda la oración de Jesús. Y ojalá tomes el tiempo en tu hogar, con tu familia, y medites en Juan capítulo 17, tomes las predicaciones que he estado compartiendo acerca de este tema y lo medites en tu corazón. Porque realmente esto es lo que Jesús oraba: hágase tu voluntad en mí. Padre, que se cumpla tu voluntad en los apóstoles. Padre, en los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que han de predicar. Y al final de cuentas, dice el Señor, para que todos sean uno, para que mi gozo sea cumplido en ellos, y un día puedan ver la gloria de Dios cara a cara. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a ir al Señor en oración, y yo te invito ahí a cerrar tus ojos. Y si el Señor ha hablado a tu vida, pídele perdón a Dios ahí. Pídele perdón de corazón, como dice que en el libro de los Hechos se compugieron, reconocieron su pecado y le dieron la espalda al pecado. Convicción: soy pecador. Contrición: mi pecado me constriñe. Que una persona justa como el Hijo de Dios, que no cometió pecado, muriera en la cruz. Y conversión es darle la espalda. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, porque, Señor, reconocemos que pecamos. Reconocemos, Señor, nuestra infidelidad. Reconocemos, Señor, que constantemente huimos de tu presencia y hacemos cosas que no te agradan, Señor. Pero hoy nos has enseñado, Padre, que para ti es más importante la unidad, el gozo, la santificación, Padre, el glorificar tu nombre y el hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, cada día a hacerlo, Padre, que otros puedan ver tu gloria a través de nosotros y podamos ser testigos tuyos, podamos ser testimonio a las naciones, al mundo entero, Padre. Oh Señor, que nuestra vida cuente en esta tierra, que verdaderamente, Señor, puedan decir, verdaderamente ese hombre o esa mujer eran justos delante de Dios. Padre, te pido por aquellos, Señor, que han de creer por tu palabra, también aquellos que se han de arrepentir, que tu Espíritu Santo les hable, les traiga el arrepentimiento, les traiga, Señor, a la conversión, y que ellos puedan, Señor, verdaderamente confiar en ti como el único camino y la única verdad. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, has sido maravilloso, porque en medio de esta situación tú sigues siendo Dios, tú sigues estando sentado en tu trono. Seguimos orando por los enfermos, por los que están pasando esta situación y muchas otras enfermedades. Gracias por los que has levantado, Señor, en medio de la enfermedad. Gracias por nuestra hermana Dolores, nuestro hermano Lázaro, Señor. Seguimos orando por ellos, por sus familias. Seguimos orando, Señor, por todos, Padre. Gracias por Yesenia, mi Dios. Hemos orado por ellos, Señor. Gracias, Padre, por su hijo, por su esposo, mi Dios, por lo que vas a hacer. Te agradecemos, mi Dios, por sus vidas. Te agradecemos, Espíritu Santo, que tú estás hablando por Pasita, Señor, por su hermana. Señor, dales paz por la pérdida de su mamá, de su hermano, por esta pandemia, mi Dios. Y de igual manera, Señor, que aún en medio de estas situaciones, más y más te vengan a conocer como su Señor
y Salvador. Te agradecemos por este día y que tú nos ayudes a darte honra y gloria para que un día podamos ver tu gloria cara a cara. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que pasen un día bendecido y sigamos orando, hermanos, sigamos orando los unos por los otros para que la gloria de Dios sea manifestada. Bonito día, bendiciones, que disfruten su desayuno y buen provecho, hermanos.